Hola, ¿qué tal? Ya estamos con ustedes compartiendo un nuevo Campus USACH por la 94.5 y también en nuestras plataformas de radio USACH, siempre junto a académicas y académicos de la Universidad de Santiago, tratando los temas de actualidad, hartas cosas que tenemos hoy día en pauta para poder conversar con nuestros panelistas de día jueves, con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín. Estamos ahí a la expectativa a ver si Marcela Vera se nos puede sumar en algún momento el día de hoy. Por lo pronto saludamos a Mario y a Rodrigo. ¿Cómo están? Bueno, buenas. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Mario? Gusto verlos de nuevo. Bien, amigos, muchas gracias. Saludos también ahí a los compañeros que están en Radio Control. Un gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Esperemos que la Marcia alcance a entrar. Sí, ahí esperemos que llegue. Ojalá, pues. Ahí Mauricio Sí. Muñoz y Daniel Cuevas que están con nosotros en la parte técnica, los que hacen posible que podamos salir en audio y video acá en este campus USACH. Y ya lo mencionaba, hartas cosas para comentar. Tenemos anuncios presidenciales que ya estaremos ahondando en un momento más. También lo que ha ido surgiendo en el marco de los debates y las propuestas a nivel presidencial. Vuelven a salir al ruedo los trenes. Ahí va a ser interesante también Mm. conversarlo con todos ustedes. Pero quiero partir también con algo que ha estado con bastante atención siendo seguido por la ciudadanía y que tiene que ver con este famoso programa web Los Bad Boys, en el que ya estuvo José Antonio Cast, que dicho sea de paso, es conducido por Franco Parisi, también comparte ahí la conducción con otros integrantes del Partido de la Gente, y se estaba bastante a la expectativa si Gabriel Boric iba a participar, había adelantado que sí lo iba a hacer. Sin embargo, ayer en un programa de televisión nacional finalmente dijo que no iba a asistir a este programa. Importante el poder entrar en esas materias y además en algunos de los argumentos que se esgrime por parte de la candidatura. Por un lado está el tema de la pensión alimenticia que volvió a salir al ruedo, pero además está de por medio una investigación que dio a conocer CIPER hace algunas horas atrás, hace algunos días atrás para ser más preciso, respecto a los gastos de campaña del Partido de la Gente. 112 millones a un militante, dice CIPER, y el CERVEL inicia investigación por depósitos en cuentas personales. Esto marcó sin duda el fin de semana y también influyó bastante en la decisión que finalmente tomó Gabriel Boric de no participar de este Bad Boys. Les dejo ahí el micrófono, la imagen, Mario, Rodrigo, para poder entrar en este factor o en este elemento que ha estado marcando la discusión. Parto contigo, Mario. Bueno, varias cosas, ¿no? Desde que nos sorprendió la votación de Parisi hace 2 semanas atrás, más o menos, hasta el día de hoy, en donde es que vemos que un partido de la gente que mucha unidad doctrinaria no tiene, ¿no? Mucha aglomerante ideológico no se evidencia en el partido. Más bien parece un partido construido en torno justamente a una especie de plataforma, que sería esto que estamos hablando de Ujú. los Bad Boys, y también, por otra parte, dentro de que es el liderazgo personal de Franco Parisi, que pareciera que es lo que lo sostiene, ¿no? Es como un análisis que se ha venido desarrollando el último día. Sí. Ahora, lo interesante de todo esto es justamente que este programa, primero que sea un programa solo de hombres, ¿no? Esto en el caso de nosotros solo circunstancial el que estemos solo Sí. hombres, pero es un programa solo de hombres en pleno siglo XXI, ya algo dice, ¿no? Eso respecto, y que además se llame Chicos Malos, ¿no? En Mm. inglés, que sea el Sí. concepto asociado a eso y no un elemento más integrador de género. No es raro, ¿no? Teniendo en cuenta que quién es Franco Parisi, un tipo que se le prohíbe ingresar a la universidad en Estados Unidos por situaciones de acoso sexual, comprobado, ya no es algo que realidad inventando, sino que es una cuestión que fue debidamente sancionada en Estados Unidos, en un país donde es que además son bastante rígidos respecto a ese tipo de temática. En segundo lugar, un tipo que trae una deuda en pensión alimenticia importantísima, 200 millones de pesos no es menor, que además tiene conflictos importantes en temas de probidad, ¿no? Porque hay que decir que aquí hoy día él también Mm. enfrenta con su hermano un enfrentamiento con la masonería, por la administración de los colegios de la masonería, que en algún momento estuvieron a cargo justamente de los hermanos Parisi y que terminaron con situaciones bastante conflictivas, con problemas con los docentes. No era normal justamente en colegios como la Fontaine Ujú. tener problemas con los profesores, y que finalmente llevó a que la masonería incluso tuviera que rescindir el contrato con los hermanos anticipadamente. Eso de acuerdo del personaje que estamos hablando, ¿no? Un personaje que, como digo, me sorprende mucho que tensión, que haya gente que vote por él en esas circunstancias. Y en ese contexto, bueno, el hecho de que
Además, hay muchos antecedentes que dicen que habría habido un encuentro entre Franco Parisi y José Kast en Estados Unidos cuando José Kast la semana pasada hizo Ujú, su viaje allá. Entonces, habrían elementos suficientes como para tener en cuenta que, por una parte, está enfrentando una trampa. Por otra parte, en segundo lugar, es muy discutible, muy poco justificable, ¿no? Decir que no quiere ir a buscar los votos de Pamela Giles o de la misma que le dio su apoyo, Fabiola Campillay, pero con quien en un principio pedía justamente ujú, una preocupación por los presos del estallido, y vemos que no ocurrió ese gesto, y sin embargo habría querido hacer un gesto con Parisi. La verdad es que era un poco contradictorio con el discurso que tiene justamente el candidato, y más aún con la práctica que ha instalado el candidato. Recordemos que a Karina ujú, Oliva le quitó en forma inmediata el apoyo en cuanto se supo lo del partido claro. justamente común. Entonces, no sería coherente, no sería consistente con estas actitudes que ha tenido con otros candidatos el hecho de que de pronto se subiera a un diálogo con Franco Parisi. Ahora, ¿Se lo demoró que sí no me mucho, gustó Mario? de esto, eso te iba a decir, que no me Mm, gustó la forma que sucedió. Creo ujú, que lo que correspondió desde el principio es haber dicho que no se iba a ir, no siquiera ni siquiera haber tenido que empezar a dar explicaciones. Esto le quita seriedad, no al rechazo, porque si alguien dice que sí primero, teniendo los mismos antecedentes ante la mesa, y de pronto dice no, con los mismos antecedentes, la verdad es que no parece muy ujú, coherente la respuesta ni las razones, más bien parece susto. Si hubiera sido una opción proactiva, habría sido de entrada decir, no, yo no puedo ir por estas razones que son muy legítimas, ¿no? Las razones por las cuales finalmente el candidato no decide no ir, es una opción razonable, ujú, es una opción posible. Ahora, sí, y aquí viene lo último, ¿no? Sí es posible que Gabriel Boric logre atrapar, logre capturar a los votantes de Parisi que se han comprado este discurso exitista. Yo lo veo difícil, lo veo ujú. complejo. No veo que por ahí vaya el crecimiento justamente de Gabriel Boric. Creo que la única opción de crecimiento de Gabriel Boric es justamente ensanchar lo que Sí. es la base social, que ha sido crítica del neoliberalismo, que ha sido crítica de las políticas de Sebastián Piñera, y lograr justamente captar a personas que no votaron Ujú, por él o que no votaron en la elección pasada. Hay que mm, recordar que existe mucho espacio de crecimiento hacia sí. esos lugares en comunas como La Pintana, Puente Altos, etcétera, que votaron a favor ya del apruebo en su Ujú, momento, que defendieron una agenda de cambio, y que claramente con lo que es el candidato Kast no hay ninguna opción de eso. Entonces ahí hay una opción de crecimiento mucho más interesante que lo que es ir a buscar votos que tampoco tienen un lineamiento ideológico, sí. tampoco tienen una claridad respecto de los motivos por los cuales votan finalmente por la persona. Parisi es un fenómeno individual, y esto no hay que sorprenderse porque ese fenómeno individual ha existido desde que comenzó la democracia el Ujú, año 1990 hasta el día de hoy. No hay que recordar que el primero de estos fue Rafael Rasuri, quien se sí. lanzó a candidato presidencial ya el año 1989, y de ahí en adelante no hemos tenido nunca una elección en la cual no haya habido algún candidato que desbande, Magnif, ¿cómo se llama? En cierto momento Cura Pizarro, ¿no? Arturo Frei Etcétera, que Bolívar. se aparecen, ¿no? Claro. Claro, Frei Bolívar, que aparecen justamente como candidatos descolgados, pero que mucho ojo, porque todos ellos generalmente vienen del mundo político. No es que estemos hablando de gente que Franco Parisi fue decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, no es que estemos hablando de una Ujú, persona que es un aparecido. O sea, ahí también hay que mirar qué es lo que sucede en el mundo de la economía, que sería una cuestión bien sí. interesante para de glosar, ¿no? Ujú. Rodrigo Martín también ahí nos dejó varias cosas, Mario, a la hora de analizar esta decisión. Y yo también le preguntaba, tal vez pudo haber sido un poco antes. No sé qué sensación también te queda luego de que ya se hace efectiva entonces esta renuncia a participar de este programa, y también la sensación que te dejan todos estos antecedentes que han surgido en torno a la figura de quien ocupó el tercer lugar en la primera vuelta. Sí, bueno, mira, partir primero por comentar algo que hice yo. Yo no sé si lo comenté, pero ¿Mm? quizás sí, pero como estoy medio cansado se me olvidan las cosas. Y si me repito, mis excusas. Pero yo, inmediatamente después de las elecciones, cuando vi que París estaba en tercer lugar y que estaba este tema de los Bad Boys, me metí al canal Ah, y sí, pues. quise ver de qué se trataba. Lo había comentado, ¿verdad? Sí. Que en el fondo me suscribí y me sorprendió este hecho de que él hiciera su primera transmisión a posterior de haber estado en tercer lugar desde un auto, de forma como media desordenada, ¿verdad? Con problemas de comunicación, con la cámara desde abajo, parando en un servicentro. pero después de darle vuelta a esto, yo creo que una de las cosas que podría decir de lo que era Bad Boys
es una cosa, primero, súper personalizada, o sea, es una especie de mesías, ¿verdad? Que está hablando desde un lugar, digamos, lejano, que es ideal estar en Estados Unidos, y que tiene una lógica que me preocupa mucho de la política y del grupo de gente que está ahora, digamos, en la política en general, y diría que no es tan solo él, yo creo que algo es Ujú. bastante transversal. La gente quiere soluciones rápidas y simples para problemas complejos. Quiere que una persona les diga, no, esto se arregla así, no, esto lo arreglamos así, ¿verdad? Y las cosas no son así, desde una especie de podio, ¿verdad? Donde ellos van a solucionar los problemas y no es necesario un compromiso, no es necesario un sacrificio, no es necesario un tiempo, sino que necesitamos una especie de iluminado que resuelve los problemas y que nos dice esto va por este lado. Y creo que ese es un poco el sesgo que tiene este programa de Bad Boys, ¿verdad? Que tiene algo de eso, ¿verdad? Que es un programa casi como de publicidad política, donde se No. plantean soluciones o ideas. Ahora, la visita que hizo Como un Kast infomercial. tiene algo de infomercial político No. vendiendo una personalidad, tiene Mm. algo de eso. Y el problema es que a mí me parece súper interesante el fenómeno de que tenga tanta llegada. O sea, no, en realidad, si analizamos las lógicas de pensamiento de la sociedad hoy en día, tiene todo sentido de que tenga una llegada tremenda, porque la gente lo que quiere es eso, soluciones inmediatas, ¿verdad? Simples, rápidas, con una persona que tiene el poder, ¿verdad? Que está arriba y que te va a resolver los problemas sin tener que siquiera sacrificar algo tú ni comprometerte en nada. Tenemos algo de eso, ¿verdad? Y yo diría que lamentablemente no solo en París, y es una cosa que está bastante extendida en general en la política actual, pero cuando fue Cast fue un poquito distinto, hubo una relación más de guante blanco, ¿verdad? De conversación y básicamente de dejarle espacio a conversar, lo cual es bien Mm. sorprendente en Bad Boys, porque ahí es una especie de monólogo de Parisi y le dio un espacio bastante grande a Cast, lo cual quizá funda razonables sospechas, ¿verdad? De que haya existido algún tipo de acuerdo y se le dio, digamos, un espacio bastante cómodo. Ahora, yendo a lo que ha pasado en los últimos días, yo también quisiera citar cosas que están ocurriendo que son bien sorprendentes, ¿verdad? Hay una Ujú. especie de ping-pong de pelea entre el gobierno y las distintas candidaturas y los apoyos que tienen. Este hecho de que haya aparecido esta crítica a los dineros de campaña de París y que fueron depositados en cuentas personales, ¿verdad? Que es un poquito similar a lo que le ocurrió a Oliva, ¿verdad? Que Ujú. tiene, porque hay que hacer un manejo de dinero, hay que depositarlo en alguna parte y no tenemos el tiempo, lo recibimos en un momento inadecuado. Entonces hay un tema ahí que termina resolviéndose quizá de mala manera. Fue seguido inmediatamente por una denuncia del Colegio Médico de fondos Claro. mal gastados de Isquia Siche, ¿verdad? Que tiene una pinta como de empate inmediato, se Sí. está buscando Del Libero, ¿no? permanentemente, es claro, el libro te Investigación dicen del que está Libero. redactado por la Roulette, se supone, según comentarios de Deportes, ¿verdad? Que él mismo lo dijo. Entonces tenemos ahí algo curioso, que es una especie como de empate permanente que se está buscando, digamos, resolver los problemas a través de empates de los dos lados, que es bastante cuestionable. Pero estamos un poco en esta cosa, como yo de verdad creo que la frase del infomercial de la política, estamos en esos momentos, estamos en un momento en que se está tratando de intervenir la opinión pública cortoplacista, pensando en 10 días para una elección, con cualquier golpe de noticia, con cualquier forma de generar un cambio de la opinión como sea, ¿verdad? Y Ujú. esto de los bad boys, esto del infomercial personal de Parisi y de todo lo que está apareciendo alrededor, también tienen un poquito algo de eso. Yo creo que efectivamente al no haber ido al programa fue una buena decisión. Yo hubiera hecho lo contrario. Si a mí me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, invito a París a un programa. Ah, Y ya. un grupo con mujeres, con isquiasiches, con todo el mundo ahí, y hubiera invitado a París a conversar. Mm. Más que ofrecerse de una especie de sacrificio a su altar de Bad Boys, yo creo que la jugada hubiera sido invitarlo. Y Ya. haberlo invitado a conversar y haber hecho un programa que probablemente no tendría los mismos seguidores que tiene Bad Boys, que ya están instalados, pero creo que eso hubiera sido una mejor estrategia, porque Mm. efectivamente es bueno conversar, y yo creo que en realidad conversar con quien sea no es malo. Pero sí, ir allá era someterse a una especie de estructura o mecanismo que De probablemente encerrona, tenía decían algo, además, sí, ¿no? tenía algo de encerrona, y además yo creo que una de las cosas que a mí no me convence es esa estructura del infomercial político. Aquí yo les voy a explicar cómo todo se arregla, Ujú. ¿verdad? Yo les puedo decir, aquí todo va a estar bien, yo sé cómo resolver los problemas, yo sé cómo todo se hace, no se preocupen, ¿verdad? Todo es fácil, todo tiene una solución que la puedo resumir en una frase, ¿verdad? Y eso se va a hacer. Creo que eso es súper peligroso, súper irresponsable por parte de los votantes y también por parte de los que ofrecen esas soluciones, porque nos están transformando todo en algo súper liviano, algo que no tenemos que comprometernos, y en realidad creo que los tiempos no están para eso. Probablemente de la vuelta de la elección el próximo año, sea Mm. quien sea, la va a tener muy dura y la vamos a tener muy dura a todos. Así Sí. que hay que estar conscientes de que las soluciones no son así de fáciles. Oigan, vamos a seguir conversando, vamos a ir con música, estamos en Campus USACH por la 94.5 y también en nuestras plataformas de radio USACH. Vamos a ir con música de Maroon 5, Beautiful Mistakes, y estamos ya de regreso acá en nuestro programa.
Ya estamos de vuelta con ustedes acá en la 94.5 Radio USACH, también en nuestras plataformas, conversando con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín, de diferentes temas que han estado marcando nuestra agenda durante toda esta semana. Estábamos hablando particularmente ya de la ausencia definitiva de Boric en el programa de Franco Parisi y también de otros elementos que han estado marcando la agenda, pero me quiero quedar. Seguimos en el tema programático, de propuestas de los candidatos presidenciales, para hablar de algo que también tuvo bastante feedback, muy positivo o negativo, ahí lo estaremos conversando, que es este recorrido ferroviario al que aludió Gabriel Boric en una de sus propuestas. Interesante analizarlo. Recordemos que, por ejemplo, la Confederación Nacional de Transporte de Carga rápidamente también salió a hablar de estas propuestas. Dijo, somos hombres libertarios, no nos gustan los sistemas estatistas. A propósito de los trenes, también habló un poco de que había una competencia desleal ahí de por medio a propósito del tema del transporte de carga. Me gustaría entrar en ese tema, Rodrigo Martín, para hablar primero que todo la pertinencia de una propuesta de estas características. Recordemos que en la presidencial anterior también estuvo presente en el discurso, en el debate, cuando lo planteó Alberto Mayol, me recuerdo, de generar también ese tipo de alternativas o reactivar lo que son el ferrocarril en nuestro país. Pero te dejo la palabra, Rodrigo, para que también nos ilustres un poquito cómo sigues también esas propuestas que pueden ser bastante llamativas, nostálgicas también en muchos aspectos, pero siempre es importante ver la pertinencia. Sí, mira, yo creo que esto se enmarca en lo mismo que conversábamos recién, ¿verdad? De cómo se están generando cosas que son sorprendentes en términos de manipulación. La primera cosa es que el presidente de la Federación de Camioneros, ¿verdad?, da una declaración desde la moneda. Que Sí. eso ya en sí llama la atención, no sé por qué. O sea, él podría haberlo dado a su casa, de una plaza, de la esquina, pero lo da desde la moneda, O en la diciendo que, sede. claro, la sede del gremio, lo que fuera, y resulta que en la moneda dice que esta propuesta de los trenes es una cosa que trata de hacer, digamos, entender que es una irregularidad, que es una competencia desleal donde el Estado se va a comprometer a destruir fuentes laborales, a destruir la libertad de las personas de trabajar, y que esta idea de crear trenes es absolutamente irregular y que él solo quiere una horizontalidad, digamos, no sé la frase que usó, pero la cancha pareja. Eso fue lo que dijo, quiero la cancha pareja. No quiero que le den beneficios con plata de todos a los trenes. Creo que esa pura frase analicémosla un poquitito. Cuando uno dice la cancha pareja, primero, voy a citar al urbanista, a Nicolás Valenzuela Ley, que es un amigo urbanista, Sí. ¿verdad?, que tiene un sitio que se llama El Urbanista Popular, ¿verdad? Él hizo un resumen de varias cosas que me parecen notables. Primero, o sea, lo que todos sabemos, primero, que existe un subsidio que lo pagamos todos, que hace que la cancha esté para el lado de los camioneros respecto a lo que ellos devuelven, ¿verdad?, de los impuestos al diésel, ¿verdad?, que devuelven como el 80% anual de su impuesto al diésel. Eso no lo pagan el Estado, o sea, no lo paga el Estado, pero lo pagamos nosotros. Así que ahí ya tenemos la cancha dispareja. Ese ya es un primer punto. Segundo, que el diésel es barato en Chile, que está pensado, digamos, está estructurado de una forma barata, que también es un costo que está para todos. Y tercer subsidio que le hacemos es que los camiones que destruyen mucho más las vías pagan los mismos peajes en las autopistas que nosotros. Entonces tenemos tres formas de subsidio, los cuales la cancha no es pareja para los camiones. Ellos tienen beneficios tremendos. Entonces ya si emparejáramos la cancha, saldría bastante lastimado el señor presidente ahí de los camioneros. Y segundo, respecto a los trenes en sí mismos. Los Señor trenes, Sergio primero, Pérez. Sergio, no me quiero acordar de un nombre. Los trenes tienen una serie de ventajas. Primero, obviamente, eso tiene una capacidad de carga mayor, puede transportar muchísimo más carga. Segundo, contaminan mucho menos. Los trenes funcionan en base a electricidad, por lo tanto, yo estuve revisando unos datos y la contaminación del aire producto de transporte de carga es un 11% de la contaminación es producida por transporte de carga. Entonces tenemos un porcentaje enorme de contaminación que están produciendo los camiones, que se podría evitar a través de trenes, que tienen un efecto mucho más positivo. Pero lo más importante que creo que tiene que ocurrir acá es que no es uno o lo otro, que eso es algo que hay que tener en la cabeza. Cuando se dice esta cosa de que tenemos el fascismo, o que tenemos el comunismo por un lado, que está instalado en estos momentos en todo, ¿verdad? También decir que tenemos o los camiones o los trenes es un tremendo error, porque tienen naturaleza súper diferente. Un tren no puede llegar a abastecer un pueblo pequeño en el sur, ¿verdad?, Claro. a las cosas del supermercado. Eso es un camión. Y moverse por el eje de la norte-sur, entre Santiago y no sé, y Puerto Montt, lo hace mucho mejor un tren.
Entonces tienen roles totalmente distintos, complementarios, y lo que tiene que existir es un sistema complementario en el cual las grandes redes de distribución las hagan trenes, casi me equivoco, perdón, Mm, las redes principales, los ejes fundamentales, los de mayores cantidades de carga, sea abastecido por trenes hasta núcleos de distribución, y que los camiones hagan su parte, son más flexibles, pueden ir a lugares de menores demanda, son capaces de mover en tramos más cortos ujú, lo que haya que distribuir a distintos proveedores. Ese sistema integrado de transporte es lo que tenemos que buscar en el país y sería una tremenda ventaja. Y ahí hay que decir una segunda cosa, que la cancha ha estado dispareja para los trenes hace mucho tiempo. Se ha dejado de invertir en los trenes esencialmente por una especie de acuerdo desde probablemente el gobierno militar, desde la dictadura, donde hubo un acuerdo con estos caballeros de los camiones que fueron un instrumento súper útil mm, para generar inestabilidad en el país, y se dejó de invertir en los trenes hace mucho tiempo y tenemos una deuda histórica gigantesca con los trenes que podría, con solo emparejar la cancha, usando la frase del señor Silva, ¿verdad? Si emparejáramos la cancha, le quitáramos los beneficios a los camiones y le diéramos lo que no le hemos dado a los trenes, podríamos llegar a un balance que sería virtuoso, que sería tendría un impacto súper positivo en el funcionamiento de nuestro país y sería bueno para todos nosotros. Creo que ahí es donde está la interpretación que hay que hacer de las palabras de él. Hay que mirar estos discursos con cuidado y separar un poco el mensaje político que se está dando. Para ser súper transparente, ¿qué fue lo que él dijo? Él dijo, el programa que tiene trenes va a crear desempleo, no voten por él, voten por el otro. Eso es lo que quiso decir desde la mm, moneda, con apoyo de la moneda. Lo cual es simplemente manipulación política con argumentos falaces, y lo que estoy diciendo son ujú. básicamente el Sí, emparejamiento de cancha real, que sería lo sí. que necesitamos y nos daría bien a todos. Mario, antes de darte la palabra, igual Rodrigo, yo te planteaba la pertinencia de poder desarrollar un proyecto ferroviario. Esto implica tal vez generar algunas vías, recuperar otras hacia el sur, hacia el norte, en lo que tiene que ver con Absolutamente. Lucas, además. Es importante también señalar cuán pertinente es. Mira, la estructura ferroviaria ha tenido bajísima inversión, o sea, se ha dejado de invertir en ella hace muchísimos años, y la posibilidad de crear un eje inicial, digamos, que sea, por ejemplo, Santiago-Puerto Montt. Yo viajé Mm, a Santiago-Puerto Montt, no es tan antiguo, se podía viajar en algún momento, y recuperar eso es una inversión que tendría un costo. Si bien el tren a Viña, por ejemplo, tan rápido a Viña, es absolutamente factible en términos mm, económicos. sí, Si se hace una propuesta de reestructuración de carga, absolutamente sería factible una recuperación hacia el sur de Chile hasta Puerto Montt. Pero hay que tener una visión, digamos, de qué es lo que se va a complementar, cómo se va a armar un sistema sí. integrado. Y ahí hay una resistencia tremenda, especialmente de este gremio. Ujú. Mario Sobarzo, Mm. también quedémonos con la apreciación que tienes tú respecto a esta discusión, ese simbolismo al que aludió Rodrigo de los camioneros haciendo su punto de prensa desde la moneda, que yo Mm. creo que le llamó la atención a más de alguien, y en particular las proyecciones que puede tener también desde tu perspectiva el poder desarrollar aún más, o desarrollar más, porque también, ya lo decía Rodrigo, ha estado un poco escaso el desarrollo de lo que son las vías ferroviarias, conocer un poco cómo lo sigues tú. Mira, viniendo además, teniendo la experiencia de ser de Talca, Sí, que es una ciudad que vivíamos, ¿no? mm, Del tren, teníamos una el ramal. tremenda conectividad, el ramal de Constitución Talca es Mm, uno, pero además el que Mm. cruzaba justamente por Talca, como dice Rodrigo, que iba hasta Puerto Montt, sí, hoy día Eh, llega hasta Temuco, en algunos casos, o incluso un poco más al norte, Chillán. Lo que existe, lo que uno ve es todo lo contrario de lo que dice el dirigente de los camiones, ¿no? Cuando es que había trenes justamente en Chile, había un gran desarrollo de la pequeña y la mediana industria, de la pequeña y medianos empresarios que surtían servicios a los trenes, que tenían servicios locales que permitían justamente una descentralización del capital. Eso no es que nosotros estemos inventando la rueda, eso lo mm, vivimos, ¿no? Lo vimos, yo lo mm. vivenciaba en Talca, la cantidad de pequeños emprendedores que vivían en torno a prestarle servicio, por ejemplo, a los trenes de pasajeros cuando paraban en las sí. estaciones más pequeñas. Eso era una realidad y cualquiera persona de región puede dar cuenta de esa realidad. Entonces, aquí viene primero la cuestión del sentido común, ¿no? Cuando es que alguien nos habla así a las chilenas que hemos viajado en tren, sabemos que lo que el señor dice es mentira, ¿no? El señor Pérez está mintiendo, no está diciendo lo que es real, porque eso no es lo que ha ocurrido y Ujú, que lo sabemos por evidencia material, por evidencia matemática, etcétera. No tenemos que ingresar en eso. Segundo, lo que a mí me preocupa realmente de todo esto es el tema de las colusiones, porque lo que aquí está detrás
es que justamente tenemos un gremio que es casi matonesco. En esto se recuerda mucho a lo que ocurría con el gremio de los migreros, cuando es que nosotros recordamos a tipos como Marinaki, que amenazaban directamente a la democracia diciendo que ellos iban a cortar la carretera, y lo hicieron más de El una ocasión, la 2002. última de ellas justamente el 2012, 2002, perdón, Dos, cuando sí. Ricardo Lago les aplica la ley interior del Estado, ¿no? Porque por esta acción terrorista que realizan de cortarnos la vía a los que vivíamos justamente en la ciudad de Santiago. Entonces, eso hoy día todavía lo vemos, ¿no? Todavía se ve cuando es que hay situaciones en el sur donde es que, por ejemplo, los camiones vulnerados, ellos cortan inmediatamente las carreteras. Ya lo volvimos a ver este mismo año. No olvidemos que a principio de año tuvimos justamente un paro de los camioneros y que finalmente trataron de tensionar a la moneda para que bajara unas políticas con respecto a el tema mapuche, lograron que se colocara, que se instaurara lo que es la ley de seguridad interior del Estado para defender, perdón, lo que es la estado de excepción, para defender a los camiones en la 9ª región. Entonces, tenemos un gremio que es extremadamente poderoso, gremio que además tiene una alianza entre ellos con el poder político, con ciertas fuerzas del poder político, lo cual da cuenta de que no solamente es un problema de transporte, no solamente es un problema económico, sino que es un problema de gobernanza, es un problema de gobernabilidad para nuestro país, en la medida que si un gremio puede poner en riesgo la democracia, es porque en realidad no estamos en una verdadera democracia. Una democracia sólida, fuerte, no puede ser amenazada por un gremio por muy poderoso que él sea. Si estamos en eso otro, significa de que tenemos un Estado que está corrupto, ¿no? Y que es bastante evidente a esta altura que hay elementos muy relevantes de esa corrupción, con las Fuerzas Armadas, con carabineros, incluso con hace una semana atrás salió un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales que señala el rol que tuvo Mico, ¿no? en la protección, en la impunidad a las violaciones de derechos humanos, donde uno empieza a ver que hay una especie de grupo, una especie de institucionalidad corrupta al interior del Estado que tiene capturado justamente que impide que se realice la justicia. El tener un fiscal nacional que no se querella por lo que son los delitos de los políticos involucrados en financiamiento ilegal de la política, etcétera. O sea, el presidente del servicio, el director del servicio de impuestos internos, Barraza, que hace lo mismo, no decide prosperar en una cuestión que es ilegal. Entonces empezamos a ver una cantidad de elementos que desgraciadamente ese es el gran problema, está afectando lo que es la posibilidad de sustentabilidad de la democracia, y eso es lo que yo creo que es muy grave, cuando que nosotros le permitimos justamente a un gremio que haga una amenaza desde la moneda, y cuando el gobierno no sale a desmarcarse de esa amenaza que sea moneda, en el fondo el gobierno se vuelve cómplice. No es solamente que el gobierno sencillamente haya sido pillado de improviso, no haya sabido, es que el gobierno no dice nada de que se haya usado la casa de todos los chilenos para dar una señal de amenaza hacia la propia democracia. Eso es lo que más me preocupa, más allá del tema del tren, porque ya hemos hablado, como decía Rodrigo, un tren es equivalente a 155 camiones. Además, Chile se presta idealmente para tener un sistema de trenes desde Arica hasta Puerto Montt como mínimo, ¿no? Y con una capacidad de transporte, una capacidad de movimiento de pasajeros, con una conectividad. Hay que recordar también que uno de los principales contaminantes a nivel de lo que es la producción de gases carbono, que aumentan el efecto invernadero, son los aviones. El tren es mucho más económico para transportar justamente población en un país como Chile, cuando es que van la gente de clase alta y vuelven de Europa, vienen diciendo, ¡ay, qué fantástico los trenes en Francia, qué fantástico los trenes en España, qué fantástico los trenes, el transiberiano que cruza justamente toda Rusia y llega! Y después cuando uno les dice, bueno, ¿y eso por qué no podría ser posible acá? Si tenemos una extraordinaria capacidad turística, no solamente de transporte turística, y te dicen, no, pero es que nosotros no, porque podemos tener otras alternativas, ¿no? Quiero darle para a digo, me estaba pidiendo. No, disculpa, es que un puntito más de eso que se me olvidó decirle y que creo que puede ser una cuestión entretenida. A mí me tocó ver la gestión que hace el Japan Railways, la empresa japonesa de trenes. O sea, es que de verdad ahí hay un ejemplo que es increíble, porque primero allá está integrado todo lo que son los trenes de escala grande, interurbano y metro en una sola empresa. Esa empresa es la que distribuye todo el sistema de movilidad y se asocia también a todos los distintos sistemas de movimiento local, de buses y todo lo demás. Pero además, una cosa que es notable de la Japan Railways es que es una empresa que además gestiona la plusvalía de la ciudad. Entonces, cuando hacen un proyecto, ven lo que ocurre en la ciudad y se asocia. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Japón? Las empresas estatales y semiestatales tienen un compromiso súper importante con las visiones de país.
Entonces no es una competencia, no están buscando Claro. ganar, o sea, obviamente ganan mucho dinero, la Japan Railways es una empresa gigantesca, ¿verdad? De hecho se supone que es una empresa yakuza, ¿verdad? Que son ex samurái y son teóricamente una empresa de la antigua mafia japonesa, y ganan millones de millones, pero están comprometidos con un proyecto del país. Entonces la capacidad de gestión que tiene un tren, si se piensa más que un tren, sino como un sistema integrado de transporte y la capacidad de gestión de territorio, la generación de nuevos núcleos de desarrollo en la ciudad, como decía Mario, ¿verdad? Perdón, en el país, generar Ujú. subcentros de desarrollo en el país y además la gestión del territorio urbano podría ser súper potente. Creo que hay Mm. ejemplos a seguir y creo que ahí podría haber un área Sí, tremenda de desarrollo. Pero tenemos que verla con esa visión, ¿no? claro. Esta pelea chica, ¿no? Que me van a quitar la carga, que no sé qué, no, es una locura. Estamos con Rodrigo Martín, con Mario Sobarzo en estos días jueves de Campus USACH. Vamos a escuchar a los Bunkers ahora. Miéntele y estamos de vuelta ya con nuestro último bloque de este Campus USACH. Nuevamente con ustedes, última parte de este programa de día jueves por la 94.5 y también por nuestras plataformas de radio USACH, Campus USACH. Hoy día hemos estado con Mario Sobarzo, con Rodrigo Martín y nos vamos con lo que fue el anuncio que se hizo anoche, ¿no? Y que ha sido ampliamente comentado el día de hoy, esta pensión garantizada universal. El presidente Piñera, sin ir más lejos, hizo este anuncio anoche, un aporte estatal, 185.000 pesos mensuales que se van a ir sumando a la pensión autofinanciada, beneficiando, según las aproximaciones que se hacen en la moneda, a 2,3 millones de personas, reemplazando de alguna manera el pilar solidario. Recordemos que la pensión básica solidaria alcanza los 176.000 pesos y al ser reemplazada por este PGU, como le pusieron, ya que como estamos de moda con las siglas, en la pensión garantizada universal, ese monto subirá a 185.000 pesos. El financiamiento será a cargo del Estado, administrado por el Instituto de Previsión Social. No pasará por las AFP, es algo que recalcó el mandatario. Esto para personas de 65 años o más que se encuentran entre el 80 y el 90% de vulnerabilidad. Hay un resumen de lo que implica entonces este anuncio presidencial. Mario Sobarzo, parto contigo para que podamos también hacer una aproximación de esto. Bueno, tú lo decías, Rodrigo, ¿no? El hecho de que el aumento sea de 9.000 pesos nominales, porque si Ujú. tenemos hoy día 176 y sube a 185.000 pesos, es un poco ridículo el hacer una cadena nacional de televisión para poder informar una cuestión que es un alza de 9.000 pesos. Es casi un poco burlarse de la gente más pobre de este país, que son justamente los jubilados, las jubiladas. Uno esperaría que hubiera una propuesta un poquito más de fondo, un poquito más potente respecto de eso. Insisto, no encuentro razonable que uno haga de una conferencia para 9.000 pesos. Encuentro que es demasiado. Eso es lo primero. Lo Ujú. segundo es que además esto hay que decirlo que es bastante oportunista, porque estamos hablando de un gobierno que le quedan 10 días de gobierno, porque siendo electo el nuevo gobierno, lo que comienza es justamente la entrega del poder Claro, político, empieza de a poco el lo enfoque que es es la otro después. transición de... Exactamente, o sea, lo que viene es el próximo gobierno y uno tiene que dar el espacio para salida, empezar a tomar conciencia de que se acabó, que tuviste 4 años para poder gestionar, para preparar a tu parlamento, que te aprobaran políticas de transformación, especialmente en un tema tan sensible como son las pensiones, que además hemos vivido la experiencia de lo que han sido los tres retiros, hemos vivido los debates, ha sido el gran tema quizás del año 2021 y de pronto el gobierno sale con este conejo de mago que no sabemos muy bien de dónde salió, porque además todo indica que podría ser un plagio de lo que son las propuestas que tuvo Jasna Proboste y que tiene actualmente Gabriel Boric en su Sí, propio que la programa, sumó ¿no? hace poco. Ahora, es una... Sí. Exactamente. Entonces, y que además estamos hablando de que Gabriel Boric propone 250.000 pesos. O sea, el gobierno está hablando de 65.000 pesos menos que la propuesta del propio candidato presidencial que llevaba esta bandera, ¿no? Como una bandera de reivindicación de lucha. Frente, por otra parte, la gente lo olvida, ¿no? Que el candidato José Kast quiere subir lo que es la edad de jubilación a los 80 años. O sea, tenemos dos realidades, dos concepciones con respecto a lo que es el tema de la previsión completamente antagónicas. Y en ese contexto se mete el gobierno de Sebastián Piñera
a tratar de mediar entre estas dos propuestas antagónicas, sumándose a la propuesta de Gabriel Boric, pero para quitarle votos a Gabriel Boric, porque claramente una propuesta como esta, como digo, lanzada 10 días antes de terminar nominalmente el gobierno, porque claro, le queda hasta marzo, pero no hay ningún gobierno que haya podido sacar una agenda profunda, una agenda de transformaciones con leyes que sean lanzadas 10 días antes de la segunda vuelta presidencial. Hasta Mario. donde yo conozco en los últimos 30 años, eso no ha ocurrido nunca. Sí, Mario, a ¿Sí, propósito del Rodrigo? razonamiento que haces, ¿cabe hablar de intervencionismo en esto? Porque por un lado dices tú, se toma una propuesta que plantea Boric y que surge de lo que planteó en su momento también Jasna Proboste. Sin embargo, también se puede hacer la interpretación al revés. No sé cómo lo ves tú. Yo creo de todas maneras que hay un elemento de intervencionismo de hace mucho rato. Yo creo que hoy por Ya. hoy quien le está llevando la campaña justamente al candidato José Kast es la roulette, como lo decía Rodrigo, ¿no? El uso mismo del líbero como un instrumento de propaganda para poder legitimar a la persona más legítima, ¿no? Que tiene la campaña justamente de Boric, que es Kesiches, es una cuestión que cae en lo que es la prácticas de la dictadura. Hay que recordar que en la dictadura se utilizaban estas fórmulas bastante sucias de lanzar noticias que en realidad no eran para la persona que correspondía, sino que eran para alguien que era del lado, y de esa forma ensuciar un poco la política. Yo creo que lo peor que le puede haber ocurrido a este país es justamente tener un tipo como la roulette, que es un tipo muy siniestro en la moneda, y que está operando detrás y que está tratando de cambiar una elección, está tratando de intervenir justamente en eso. Yo creo que lo que se sabe hasta ahora es claramente, ¿no? Que hay una campaña que no está siendo orquestada directamente desde desde el Partido Republicano, que cada vez que habla el Mm. Partido Republicano termina con cosas delirantes, ¿no? Como lo del chiste del señor, ¿cómo se llama? Kaiser, que Mm. son chistes que hoy día consideramos Sí. deleznables, son chistes que ya no calzan en lo que es el contexto del escenario público, y sin embargo, bueno, eso en vez de darle apoyo justamente a Kast, se lo quita. Y por eso es que también el gobierno ha salido a reforzarlo, y no es menor lo que ha ocurrido con la subsecretaria Daza, lo que pasó, entre otras, ¿no? Con Silvia Izaguirre. Pensemos que Mm. Silvia Izaguirre era la persona que nos decía que no quería ir junto con Marinovich y ahora termina apoyando a alguien de ultraderecha. Bueno, ese grado de consistencia, ¿no? Que tiene la política que se ha construido detrás de José Kast. Y que, bueno, en alguna medida el problema está en que no se ha sabido enfrentar en una forma bastante directa. Esto yo creo que lo que puede permitir enfrentar las mentiras de Kast, que se ha convertido en una práctica constante. La carrera ayer diciendo que había tenido más rating Kast frente a Boric, se lo desmienten en directo. Esa política de fake news solo se puede enfrentar con respuestas directas, con respuestas que sean sinceras, claras y que no dejen espacio a ninguna duda. Y creo que lo que hizo Ujú. Siches en ese aspecto, lo que ha hecho Boric, lo que han hecho los diferentes candidatos, es decir, bueno, mire, usted me está plagiando, ¿no? Usted está Ah. robando ideas, presidente. Y bueno que los últimos 10 días que le quedan de gobierno antes de tener que salir de la moneda, haya descubierto que lo que había que hacer era esto. Desgraciadamente llegó 4 años tarde. Ese es el problema de fondo de su política, ¿no? Ujú. Rodrigo Martín, también ahí conocer un poco Sí. cómo sigues este tema. El propio Gabriel Boric en algún momento cuando se le preguntó por estas propuestas desde la moneda dijo que estaban bien orientadas. Obviamente, si es que se parecen tanto a lo que Sí. se ha estado llevando adelante en esta última parte del programa. Sí, pero mira, yo coincido con Mario lo que decía, estamos en una época en que se está manipulando de una manera absolutamente descarada. El gobierno tiene intervencionismo desde el ministro de Educación, ¿verdad? Han aparecido ministros que están absolutamente operando, el mismo subsecretario de Defensa, Gali, ¿verdad? Que también hacía una manipulación, acusaba de motivadores de la violencia. O sea, hay una cierta campaña en la cual el rol de Piñera ha estado un poquito más oculto, pero finalmente esto es una evidencia súper clara. Y hay que tener ojo en lo que yo decía del nivel de respuestas que se están dando. Déjenme plantear una Ujú. hipótesis. Sí. Cuando Piñera dice que va a incrementarse a 180.000 la pensión solidaria, yo les puedo asegurar que eso no es casual. O sea, ¿por qué no dijo de 176 a 185 9 lucas? No, lo que dijo fue 185 porque hay gente que va a entender que va a ser 185 más. Entonces, ok, ya, perfecto. Entonces, y hay una pequeña imprecisión en el mensaje que permite abrir una puerta a una confusión y de un grupo de gente, sea lo que sea, Ujú. 100.000, no sé, caen en la trampa y dicen, 100, entonces es un súper aporte, ¿verdad? Estamos súper bien. Ese truquito, esa forma como de ir usando los mensajes de forma media extraña, está más instalado en probablemente lo que decía Mario, en lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, con De la Carrera, que a mí de verdad De la Carrera lo he escuchado ya un par de veces y me parece impresionante la estrategia de
casi citando literalmente las estrategias de desinformación del gobierno nazi, ¿verdad? Cuando se decía cómo había que desinformar a la gente, tirar una mentira, insistirla, ser agresivo. Escuché un debate que tuvo con Winter respecto al tema de la educación sexual, donde él decía gritando que a sus niños no los tocaban ni con una pétalo de una rosa y no podían sexualizar a niños en el jardín infantil y que a sus hijos y nietos no le iban a permitir que los sexualizaran y que los usaran. Y cuando el programa de educación sexual integral lo que tiende a hacer es proteger a los niños y lo que tiende es educarlos para que entiendan de qué se trata. O sea, es manipular absolutamente al revés. Y creo que ahí ha habido una especie de desinformación de la cual somos víctimas. Lo mismo el tema del rating, ¿verdad? Decir que el rating fue el histórico mayor y tratar de equipararlo a una votación. Yo vi el programa de Cast porque quería ver qué decía. Yo Sí. eso no quiere decir nada, ¿verdad? No quiere decir que voto. Porque ese tema ¿cómo se llama? Rating que tiene el programa, ese De es los primero una conectados. información que no, claro, no tiene nada que ver con el voto y más encima mintió sobre ese rating que tenía. Entonces estamos en un momento de una desinformación, de una estrategia de desinformación feroz. Estamos en los últimos días, estamos con un volumen gigantesco de personas indecisas y personas que no votaron. Así que hay que tener mucho ojo y hay que ser muy cuidadoso con cómo se están dando las informaciones, tener cuidado con que no hay tiempo para verificar. Y la ganancia conseguida en los últimos 3 días con una información falsa sigue siendo ganancia. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Estamos ahora sumidos en una vorágine. Y yo quisiera solo dar un consejo. Yo le recomendaría a todo el mundo que recuerde lo que eran los candidatos antes de este momento, que recuerde lo que eran hace 2 meses, 3 meses, y lo que decían hace 2 y 3 meses, porque ahora van a decir de todo. Todos van a decir de todo lo que les convenga. Sobre todo, ni siquiera los candidatos, los operadores cercanos a los candidatos van a decir lo que sea. Por favor, tengan todos mucho ojo y mucha información de ahora que se está esperando la bomba que cause una crisis en alguien, la bomba que cause en el otro lado, lo que sacaron con París y lo que salió Sí. con Ischia, ¿verdad? Van a tratar de sacar bombas para que las cosas se manipulen. Tenemos que, por favor, mirar, y le pido a todos, miren 2 meses para atrás, y acuérdense 2 meses y miren con otro ojo lo que parezca mañana y pasado, porque no va a haber tiempo de verificar, va a haber un intento de manipulación descarada, y hay que recordar lo que eran originalmente los candidatos, porque uno puede decir que ahora creen en el cambio climático, sí, por supuesto, porque hay que creer en el cambio climático, pero efectivamente no creía en el cambio climático. Alguien piensa que las parejas son solamente, el matrimonio es solamente hombre y mujer y lo otro es otra cosa, y ayer se aprueba y dice, bueno, no, me parece muy bien, yo soy por la libertad, pero yo no creo eso, y de verdad no lo creo, y eso lo dijo, ¿verdad? Eso tiene que estar. No podemos olvidarnos, y por favor, para poder salvarnos de esta vorágine y de esta manipulación que vamos a tener, miren 2 meses para atrás, acuérdense lo que eran de verdad los candidatos, porque los cambios van a ocurrir y están dispuestos a lo que sea hoy en día, todos están dispuestos a lo que sea para poder comprar tu mente, y así que por favor traten de protegerse. Hay un grado de decepción tuya, Rodrigo, y también te lo pregunto, Mario, bien breve respecto a lo que ha sido la campaña de estos últimos días, el nivel, el grado de propuestas a que se ha estado también recurriendo por parte de las candidaturas. Vale, vale. Sí, yo muy cortito para darle espacio a Rodrigo. Creo que ha habido un aguamiento, ¿no?, de los programas de ambos candidatos y se pierde un poco la diferencia de proyectos políticos. Claro, como dice Rodrigo, hay cuestiones que son muy marcadas. El tema Sí. de género es una cuestión marcadísima entre las dos campañas, el tema medioambiental, etcétera. Pero hay un punto donde es que se acercan mucho y que es un punto que llega bastante a la gente que tiene que ver con el tema económico. La lectura que hace tanto Boric como José Cast, respecto de que el próximo año 2022 va a ser crítico en términos económicos, la verdad es que no es casual que Ramón López, quien fue asesor justamente del candidato que perdió, Jadwe, ha dicho que eso es una cuestión que se ha ido comprando, se ha ido construyendo. Yo, la verdad es que sigo a Ramón López, hay una persona que me parece muy seria y diría que hay que mirar con ojo todas estas construcciones que se hacen desde el aparato técnico, porque muchas veces se encubre como técnica algo que es más bien una intención política. Así que diría que tengamos ojo con eso, porque las tendencias políticas tienen que marcar diferencias, si no es una cuestión de que se vuelve muy difícil el poder diferenciar y poder elegir, ¿no? Para mucha gente al final termina siendo, bueno, pero si vamos a tener los mismos, los dos parten del mismo diagnóstico y terminan las mismas conclusiones, entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Yo creo que eso es importante, marcar esa diferencia. Rodrigo, también bien breve. Sí, muy breve. No, yo lo que te diría es que yo he escuchado comentarios de que las elecciones que tenemos en Chile se están pareciendo cada vez más a las de Estados Unidos. ¿En qué sentido? En que en Estados Unidos nosotros tenemos primera vuelta y segunda vuelta, que hemos tenido, ¿verdad? Y eso se parece a las primarias americanas, que en Estados Unidos hay muchos candidatos republicanos, muchos candidatos demócratas y todos prometen de todo.
pero llega el momento que la primaria queda uno y van a la convención. Y la convención participan todas las áreas del partido y definen el programa en la convención de una forma unificada, moderada, ¿verdad? Que incluye todo, y cambian completamente y se transforman más bien en representantes de un partido, más que una persona con un programa y con ciertas ideas. Ya, esa lógica yo creo que si uno piensa en Estados Unidos, primero que es un país donde republicanos y demócratas son las únicas dos fuerzas y que nunca han podido moverse y que son relativamente cercanas, o sea, estamos hablando de algo que tienen visiones económicas Sí. en muchas cosas bastante similares, un país con un gobierno federal, con una lógica bastante distinta a lo que es Chile. Si traspasamos eso a Chile y asumimos eso como algo natural, el problema es que Chile tiene unas deudas históricas de cambios, tenemos un tema de inequidad tremenda que hay que resolver, tenemos visiones mucho más polarizadas. Cuando estamos hablando de representantes de una dictadura Claro. que asesinó gente, ¿verdad? Tenemos ahí una polarización gigantesca. Entonces, asumir que podemos llegar a una cosa como esa a mí me entristece en cierta medida. Yo creo que decir que vamos a llegar a programas en donde de repente vamos a escuchar un asesor de uno y del otro y van a estar de acuerdo. Decir, no, sí, hay que hacer lo mismo, si esto es lo mismo. De hecho, me pasó un poquitito, creo que se empezaron a acercar propuestas en pensiones y en economía que empezaron a parecerse, empezaron a tener muchos elementos en común. Cuando creo que hay ciertos cambios importantes que tienen que ocurrir en este país respecto a derechos fundamentales y que están tremendamente postergados, y eso no es menor. Eso causó lo que pasó en Chile en el estallido, y esas son deudas pendientes que tenemos, que estamos ya todos conscientes de que eso hay que resolverlo. Entonces creo que ahí esta lógica de esta nueva campaña que tiende a ganarse el centro y tiende a moderarse, a mí en cierta medida siento que es utilitario, que es necesario, que es algo que hay que hacer para ganar, ¿verdad? Sobre el sacrificio de la política, pero no es sincero en términos de los objetivos reales que tenemos. Por eso yo insisto en lo que decía, yo creo, miremos 2 meses para atrás y pensemos en eso. Yo creo que es ahí podemos volver un poco a la honestidad, a los sentidos reales de lo que se está proponiendo y tener eso en la cabeza. Rodrigo Martín, Mario Sobarzo, cerramos el programa del día de hoy, agradeciéndoles como siempre que estén compartiendo con nosotros cada día jueves. Vamos a ver si Marcela finalmente se nos suma en el próximo programa. Y bueno, ya estaremos a puertas ya de la segunda vuelta, así que hartas cosas me imagino vamos a tener para conversar. Que estén muy bien, como siempre, gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Rodrigo. Chao, Mario. Sí. Y bien, nosotros agradecemos también la sintonía de todos ustedes que están siempre con nosotros en Campus USACH. Nos vamos escuchando la música de David Bowie, Starman, y nos reencontramos en un próximo Campus USACH.